Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que ha generado bastante conversación y especulación en el mundo del entretenimiento. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente sobre el título que ven en pantalla, Adiós definitivo. El último adiós. Sé que este título puede sonar un poco dramático, y de hecho, lo es en cierto modo. Lo que queremos abordar hoy es la percepción pública, los rumores y las realidades, por decirlo de alguna manera, sobre la relación y el futuro de esta popular pareja. No estamos aquí para crear pánico ni para confirmar nada que no esté oficialmente dicho, sino para analizar la situación, para repasar los eventos que nos han llevado a este punto y para entender por qué se habla de un último adiós. Así que si son fans de Kerem y Hande o simplemente les gusta estar al tanto de lo que sucede en el mundo de las celebridades turcas, quédense con nosotros. Y antes de empezar, les recuerdo que si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido como este. Durante mucho tiempo, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron el epítome de la pareja de ensueño para muchos de sus seguidores. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, su química fue tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y conquistó los corazones de miles, si no millones, de fans alrededor del mundo. Las cámaras los captaron juntos fuera del set, compartiendo momentos que parecían sacados de una película romántica. Sus viajes, sus publicaciones en redes sociales, las miradas cómplices, todo alimentaba la idea de una relación sólida, de un amor verdadero y duradero. Y realmente para muchos, lo era. Verlos juntos era un bálsamo, una historia de cuento de hadas moderna que nos hacía creer en el amor. Sus seguidores se convirtieron en parte activa de su historia, celebrando cada pequeño detalle, defendiendo su relación de cualquier crítica y viviendo sus altibajos como si fueran propios. Eran, en muchos sentidos, la pareja icónica de la era digital, un fenómeno que trascendía fronteras y que unía a personas de diferentes culturas bajo el mismo afecto. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, la línea entre la vida pública y la privada a menudo se vuelve borrosa, y los rumores y las especulaciones no tardan en aparecer. En los últimos meses hemos notado un cambio sutil pero perceptible en la forma en que Kerem y Hande se presentan, o más bien, en cómo dejan de presentarse ante el público. Las publicaciones conjuntas se han vuelto escasas, las apariciones públicas juntos casi inexistentes. Si antes sus redes sociales eran un torrente de momentos compartidos, ahora parecen caminos que transitan por separado. Es cierto que las parejas necesitan su espacio, que la vida adulta implica un ritmo diferente y que no siempre se puede estar mostrando la relación al mundo. Pero en el caso de figuras tan mediáticas, cualquier cambio, por pequeño que sea, es analizado con lupa. Entonces, ¿qué ha llevado a que se hable de un adiós definitivo, o un último adiós? Primero analicemos la ausencia de señales claras. Antes era común verlos juntos en eventos, en fotografías de amigos en común, o simplemente compartiendo momentos cotidianos en sus historias de Instagram. Ahora, esas imágenes son un recuerdo del pasado. Cuando uno busca activamente contenido reciente de la pareja, se da cuenta de que los últimos meses han estado marcados por la individualidad. Cada uno parece estar enfocado en sus proyectos personales, en sus carreras, y en su vida fuera de la pantalla, pero de una manera mucho más reservada de lo que solían hacer. Segundo están las declaraciones, o más bien, la falta de ellas. Cuando una relación tan expuesta atraviesa un momento delicado, o peor aún, llega a su fin, la expectativa pública es que haya una comunicación, una aclaración. En el caso de Kerem y Hande, lo que hemos observado es un silencio estratégico. No ha habido comunicados oficiales anunciando una ruptura, pero tampoco hay gestos que sugieran que la relación sigue viento en popa. Este vacío es precisamente lo que permite que los rumores florezcan y se conviertan en verdades para muchos. La ausencia de confirmación es, irónicamente, una forma de confirmación para el ojo público acostumbrado a la transparencia forzada de las celebridades. Analicemos ahora los posibles motivos que podrían estar detrás de este adiós. Es importante recordar que la vida de los actores está bajo un escrutinio constante. La presión de mantener una imagen pública perfecta, las exigencias de sus carreras que a menudo implican largos rodajes en diferentes lugares, y la constante exposición a los medios y a las redes sociales, son factores que desgastan cualquier relación, por sólida que sea. Podríamos
Estar ante un caso de dos personas que, a pesar de haber compartido un amor muy especial, se dan cuenta de que sus caminos, tanto profesionales como personales, están empezando a divergir. La ambición profesional puede llevar a tomar decisiones difíciles, y a veces, mantener una relación de pareja requiere sacrificios que no siempre son posibles o deseables para ambas partes. Otra posibilidad es que simplemente hayan decidido dar un paso atrás, tomarse un tiempo para enfocarse en sí mismos, en su crecimiento individual. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones comiencen y terminen bajo la influencia de las exigencias de la industria. La fama, el éxito, los nuevos proyectos, todo ello puede ejercer una presión inmensa. Quizás Kerem y Hande, en lugar de aferrarse a una relación que podría haberse vuelto una carga, hayan optado por la independencia, por redescubrirse a sí mismos por separado. Esto, si bien puede ser doloroso para los seguidores que se habían encariñado con ellos como pareja, es una señal de madurez y autoconocimiento. Es crucial recordar también que lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es solo una pequeña fracción de la realidad. Las vidas de las celebridades están cuidadosamente construidas para el público. Lo que proyectan puede ser muy diferente de lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras. Por lo tanto, cualquier conclusión a la que lleguemos debe ser vista con cautela. No tenemos acceso a sus conversaciones privadas, a sus sentimientos más profundos, ni a los acuerdos que puedan haber alcanzado. El término último adiós que utilizamos en el título puede ser interpretado de varias maneras. Por un lado, podría referirse a un adiós definitivo a la relación tal como la conocíamos, a esa imagen de pareja pública que tanto cautivó a sus fans. Por otro lado, y en un sentido más optimista, podría ser un adiós a la etapa de su vida como pareja, para dar paso a nuevas etapas individuales, a nuevos proyectos, a nuevas experiencias. En el mundo del entretenimiento, las relaciones a menudo tienen ciclos, y lo que hoy parece un final, mañana puede ser el preludio de algo nuevo. Reflexionando sobre su historia juntos, es innegable el impacto que tuvieron como pareja. Su conexión en Senkalkapm no fue solo química actoral, fue una conexión humana que resonó en millones. Se convirtieron en un referente de romanticismo, de esa chispa que todos anhelamos encontrar. Sus seguidores se sentían parte de su aventura, y ese sentimiento de comunidad es lo que hace que este posible adiós sea tan significativo para muchos. Además, en la cultura turca, las relaciones de las celebridades a menudo son seguidas con un interés particular, casi como una telenovela en la vida real. Las expectativas son altas y los finales, cuando llegan, suelen ser motivo de gran debate y especulación. Kerem y Hande, al ser dos de las figuras más prominentes de la escena actoral turca actual, no son inmunes a esta dinámica. Su historia de amor se convirtió en un tema recurrente en los medios, y cualquier giro en ella es noticia de portada. Considerando todo esto, el adiós definitivo podría ser una forma de aceptar la realidad que se nos presenta, una realidad marcada por la distancia, por la falta de visibilidad conjunta y por un silencio que grita. No significa necesariamente que haya habido un conflicto o una traición, sino simplemente que el camino que antes compartían juntos ahora se bifurca. Es una aceptación de que la etapa de Kerem y Hande como pareja pública, la etapa que tanto amamos y seguimos, puede haber llegado a su fin. Y si bien es natural sentir decepción o nostalgia por el fin de algo que nos hizo sentir bien, es importante recordar que son seres humanos con vidas propias, con derecho a tomar sus propias decisiones. Su legado como pareja en la pantalla, y en la memoria de sus fans, es innegable y permanecerá. Las puertas a nuevas historias, tanto en sus carreras como en sus vidas personales, siempre están abiertas. En resumen, lo que hemos intentado desgranar hoy es la compleja situación que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y por qué se habla de un adiós definitivo. Hemos analizado la ausencia de señales de la relación, la falta de declaraciones oficiales, y hemos especulado sobre los posibles motivos detrás de este distanciamiento público. Hemos visto cómo su historia de amor ha cautivado a millones y cómo su posible fin genera tanto interés. Pero, sobre todo, hemos recalcado la importancia de separar la vida pública de la privada, y de respetar las decisiones individuales de estas dos grandes figuras del entretenimiento. El último adiós podría ser el cierre de un capítulo, pero el inicio de muchos otros. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido intrigante e informativo y que les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema que tanto ha dado que hablar. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora me encanta. Haría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Kerem y Ande? ¿Creen que realmente ha llegado a su fin? ¿Qué esperan para sus carreras individuales? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.